En Primera de San Juan, el capítulo 4, el versículo 8, la Biblia nos muestra el principio fundamental que hace funcionar adecuadamente y ordenadamente el universo. Es un texto muy bien conocido por muchos de nosotros y muchas personas podrían repetirlo de memoria. Dice allí la palabra de Dios: el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Ahora, si yo les pregunto en esta mañana qué es amor, tal vez tendría tanta respuesta como personas que aquí se encuentren reunidos, ¿verdad? Porque la palabra amor es una palabra que en este versículo no se define, sencillamente dice Dios es amor, pero no nos dice qué significa la palabra amor, cuál es la definición de amor, cómo funciona el amor en términos prácticos. Por lo tanto, es necesario tener una definición más amplia de lo que significa esta palabra amor. Y la Biblia tiene una definición aún más amplia de lo que significa amor. Vayan conmigo al libro de Mateo, la epístola de San Mateo, en el capítulo 22, los versos del 35 al 39. San Mateo 22, los versos del 35 al 39. Y preguntó uno de ellos, intérpretes de la ley, tentándole y diciendo: Maestro, ¿cuál es el mandamiento grande en la ley? Y Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de toda tu mente. Este es el primero y gran mandamiento. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Aquí, hermanos queridos, la palabra amor se amplía, porque el amor aquí tiene dos dimensiones: una dimensión vertical en nuestra relación con Dios y una relación horizontal en nuestra relación con nuestro prójimo. Es decir, el amor tiene dos dimensiones y el amor se ha ampliado mucho más en este texto, pero aún nos queda la pregunta: ¿qué significa amar a Dios y qué significa amar a nuestro prójimo? Sabemos que amor ahora tiene dos dimensiones: amar a Dios y amar a nuestro prójimo, ¿verdad? Pero ¿qué significa amar a Dios y amar al prójimo? Bueno, la Biblia amplía aún más lo que es el amor. En un principio se amplían dos principios y ahora vamos a ver lo que estos dos principios, cómo se ampliarán mucho más. Miremos y vayamos a Deuteronomio, capítulo 4 y los versos 12 y 13. Deuteronomio, capítulo 4 y los versos 12 y 13. Y la palabra del Señor dice así: aquí habló Jehová con vosotros en medio del fuego, y oíste la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura vistes. Y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra las 10 palabras y escribiólas en 2 tablas de piedra. ¿En cuántas tablas escribió Dios los 10 mandamientos, hermanos? 2. En 2, amén, ¿verdad? Él pudo haberlos escrito en 3 tablas, o en 4 tablas, o en 5, pero no, la Biblia nos dice que Dios escribió los 10 mandamientos en 2 tablas. Y la razón es muy sencilla, porque la primera tabla y amplía lo que significa amar a Dios. Si amas a Dios, no vas a tener otros dioses. Si amas a Dios, no vas a hacer imagen de Dios que rebajen su concepto del gran Dios. Si amas a Dios, no vas a usar su nombre en vano. Vamos a respetar su santo nombre. Si amamos a Dios, vamos a guardar su santo día. Vamos a pasar el día con Él completo, 24 horas, olvidándonos de lo nuestro y pasando el día solamente con nuestro Señor Jesús, con nuestro Dios. Es decir, la primera tabla de la ley amplía lo que es amar a Dios. Amar a Dios significa tenerlo como único Dios, significa no hacer imágenes, significa respetar su santo nombre y significa guardar su santo día.
Pero la segunda tabla de la ley define lo que significa amar a nuestro prójimo. Si yo amo a mis padres, no los voy a deshonrar. Si yo amo a mi prójimo, no los voy a matar. Si yo amo a mi prójimo, no voy a robar a su esposa ni a cometer adulterio con su esposa. Si yo amo a mi prójimo, no le voy a robar lo que le pertenece. Si yo amo a mi prójimo, no voy a hablar falso testimonio en contra de él. Si yo amo a mi prójimo, no voy a codiciar ni las propiedades de mi prójimo, ni la esposa de mi prójimo, ni nada de lo que mi prójimo tenga. Es decir, hermanos queridos, que los 10 mandamientos amplían aún más el principio del amor. Pero fíjense algo curioso. Miren lo que hemos aprendido de Dios hasta ahora. Tenemos un gran principio, el amor. Ese principio se amplía en 2 grandes principios: amar a Dios y amar al prójimo. Y esos 2 principios se amplían aún más en 10 principios: 4 definiendo lo que significa amar a Dios y 6 que definen lo que significa amar a nuestro prójimo. Pero ahora el problema con los 10 mandamientos es que los 10 mandamientos son concisos, cortos y en realidad no nos dan mucha definición. Déjenme tomar un mandamiento como ejemplo. Hay un mandamiento que dice 3 palabras: no cometerás adulterio. No cometerás adulterio. Yo pregunto, ¿define este mandamiento lo que es adulterio? No, no lo define. ¿El mandamiento explica cuáles son las consecuencias de cometer adulterio? Tampoco. El mandamiento da ejemplo de lo que es adulterio y lo que sucede como resultado del adulterio. No. Sencillamente es un gran principio de 3 palabras: no cometerás adulterio. Es decir, necesitamos una definición aún mayor que los 10 mandamientos para entender lo que significan esos mandamientos específicos. Ahora vayan conmigo nuevamente al libro de San Mateo, en el capítulo 22, y ahora vamos a leer el versículo 40, lo dejé de último para explicar esta parte. De estos 2 mandamientos, dice la palabra de Dios en el versículo 40, de estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Es decir, que la Biblia es una ampliación de los 10 mandamientos. Ahora, ¿qué hemos estudiado entonces hasta ahora? Hay un gran principio, el amor, que Dios es amor, pero Él se amplía. Y ese amor se compone de 2 principios: amar a Dios y amar al prójimo. ¿Qué es esto? Estos se amplían, estos 2 principios, en 10 principios: 4, cómo amar a Dios, y 6, cómo amar a nuestro prójimo. Pero los 10 mandamientos son principios cortos, concisos, sin mucha descripción, sin mucha explicación. Por lo tanto, Dios dice: te voy a dar toda una Biblia, ¿verdad?, que se expresa como la ley y los profetas, para explicarte y definirte los 10 mandamientos. Escuchen bien, los 10 mandamientos se amplían en la Biblia. La Biblia en realidad no es más ni menos que una ampliación de los 10 mandamientos. Por eso es que la Biblia dice que seremos juzgados por la perfecta ley de la libertad. Pero hay otros versículos que dicen que seremos juzgados por la palabra de Dios. En el libro de San Juan, el capítulo 12, el verso 48 dice que la palabra que yo os he hablado os juzgará en el día postrero. Mientras que Salomón, en Eclesiastés, el capítulo 12 y los verso 13, dice que hay que temerle a Dios, ¿verdad? Porque el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque este es el todo del hombre. Ahora, porque Dios traerá toda obra a juicio,
Toda obra está relacionada con los 10 mandamientos, hermanos. Es decir, que el Antiguo y el Nuevo Testamento son sencillamente una ampliación de los 10 mandamientos. Permítanme dar una explicación volviendo otra vez al mandamiento que dice: no cometerás adulterio. Para que ustedes vean la utilidad de la Biblia para explicar este mandamiento y ampliar este mandamiento. Este mandamiento dice que si miramos para codiciar a una mujer, ¿cometiste adulterio? ¿El mandamiento lo dice? No, señores, no lo dice. El mandamiento solamente dice: no cometerás adulterio. Ah, pero Jesús dice, déjame ampliarte ese detalle. Y con amor el Señor nos dice que no es suficiente no cometer el acto. Y así, si lo pensaste, ya adulteraste. Tremendo, ¿verdad? O sea, hermanos, que es una ampliación lo que nos da el Señor Jesús del mandamiento: no cometerás adulterio. Yo pregunto, el mandamiento dice que si tú te divorcias sin que tu esposo o tu esposa haya cometido adulterio, tú cometes adulterio. El mandamiento lo dice, ¿cierto? Tú no puedes divorciarte y casarte de nuevo a no ser por adulterio. Y el mandamiento lo dice, pero no dice, pero Jesús sí lo dice. Ahora, ¿qué mandamiento está ampliando Jesús cuando te dice a ti que no puedes codiciar a una mujer en tu mente porque cometes adulterio? El mandamiento que amplía Jesús es ese mismo mandamiento, el de no cometerás adulterio. Y yo pregunto, ¿este mandamiento prohíbe también algunas aberraciones sexuales? El mandamiento no lo dice, solamente dice no cometerás adulterio. Pero cuando miramos la Biblia nos damos cuenta que este mandamiento prohíbe mucho más que un hombre casado acostarse con una esposa o con la esposa de otro hombre casado. Por ejemplo, en 1 Corintios 5, el apóstol Pablo prohíbe el incesto directamente. 1 Corintios, recuerden que esta semana estamos estudiando en la escuela sabática el libro de Corintios, la primera carta de Corintios. Y en el capítulo 5, el apóstol Pablo prohíbe negativamente el incesto. Y en el capítulo 19 del libro de Génesis se habla negativamente de la homosexualidad. En Levíticos 18 y 19, la Biblia prohíbe la fornicación, el incesto. En Primera de Pedro 4:3 se prohíbe la lascivia, que son aberraciones sexuales. Y si ustedes miran la historia de David, ¿verdad? Ahí pueden ver las consecuencias terribles de cometer adulterio. Ahora yo pregunto, ¿la Biblia amplía el séptimo mandamiento? ¿La Biblia les ayuda a entender mucho más lo que significa no cometer ese adulterio? Claro que sí, hermanos. Incluye, ¿verdad?, la prostitución, incluye la fornicación, incluye el adulterio, incluye los pensamientos impuros, incluye el incesto. Y la Biblia nos muestra la historia de David y otras historias, lo terrible, ¿verdad?, de las consecuencias de cometer adulterio. Es decir, ese mandamiento que tiene solo tres palabras, no cometerás adulterio, tiene implicaciones mucho más grandes que solamente esas tres palabras, porque la Biblia es una ampliación del séptimo mandamiento. ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo? Y podríamos hacer lo mismo con todos los mandamientos de la ley de Dios. Yo pregunto, ¿la Biblia amplía lo que significa guardar el sábado? Claro que sí. ¿Y las consecuencias de no guardarlo correctamente? Claro que sí, hermano. Porque la Biblia amplía la importancia, la integridad absoluta de decir la verdad. Y las consecuencias de no decir la verdad. Tiene la experiencia de Abraham, la experiencia de Jacob, la experiencia de cuando David mintió y como resultado murió el sumo sacerdote. 85 sacerdotes murieron por la mentira de David. Es decir, la Biblia amplía con lujo de detalle cada uno de los 10 mandamientos y explica lo que significa amar.
¿Cuántos están entendiendo lo que estamos diciendo hasta ahora? La gloria de Dios, ¿verdad? Se levante aquí. Ahora, pero escuchen bien. Hay algunas partes de la Biblia donde se dice, no verás pornografía. Alguna parte de la Biblia prohíbe directamente esa práctica. En esas palabras no hay una sola parte en la Biblia de que esa práctica sea prohibida, ¿cierto? No lo dice. Pero entonces, ¿cómo la Biblia no lo menciona? ¿Está bien que se realice esa práctica si la Biblia no lo menciona? No, ¿verdad? La Biblia no te dice que no vas a ver pornografía. Y como la Biblia no lo dice, ¿verdad? Hay otras prácticas como la masturbación. ¿La Biblia menciona la masturbación? No lo dice. Entonces, ¿hay algún problema porque la Biblia no lo dice? ¿Qué les parece, hermano? Yo quiero decirles en esta mañana que Dios ha dado una ampliación aún mayor de lo que significa el amor. No solamente la palabra amor la ha ampliado en 2 principios. Luego vemos cómo Dios lo amplía en 2 grandes principios. Y después vemos cómo Dios nos los amplía en 10 grandes principios, ¿verdad? Que son los 10 mandamientos. Sino que Dios en estos últimos días nos ha dado una ampliación aún mayor en toda la Biblia, sino que Dios en estos días también nos ha iluminado, hermanos, y nos ha dado una luz maravillosa, y específicamente es un don que Dios nos ha dado en la iglesia remanente. Se llama el espíritu de profecía. Vayan conmigo a Apocalipsis, el capítulo 12 y el versículo 17. Apocalipsis 12, 17. Que nos dice, el espíritu de profecía es una ampliación aún mayor de lo que significa el amor. El espíritu de profecía es una ampliación de los 10 mandamientos, es una ampliación de la Biblia, es una magnificación de la Biblia. Noten Apocalipsis 12 y el versículo 17, dice así, entonces el dragón fue airado contra la mujer y fue a hacer guerra contra el remanente de la simiente de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen ¿qué cosa? Tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Y qué es el testimonio de Jesucristo? La Biblia también nos lo explica. Apocalipsis 19:10 dice que el remanente tiene testimonio de Jesucristo. ¿Y qué es el espíritu de la profecía? El espíritu de profecía es la ampliación de la Biblia, hermanos. Es la magnificación de la Biblia. Esa magnificación tan grande que Dios quiso para dirigir a nuestro pueblo, a este remanente en estos tiempos finales. Por eso es la ampliación más grande de la palabra amor. ¿Saben algo interesante, hermanos? Los 5 libros donde la sierva del Señor, Elena G. White, comenta sobre la historia bíblica que son patriarcas y profetas y reyes, deseados de todas las gentes, hechos de los apóstoles y el conflicto de los siglos. La serie comienza en Patriarcas y Profetas con la palabra Dios es amor. Y el conflicto de los siglos, que es el último libro de esa serie, en las últimas palabras, el conflicto de los siglos también termina con la palabra Dios es amor. Es decir, hermanos, que entre las primeras páginas de Patriarcas y Profetas y entre la última página del conflicto de los siglos, es una ampliación del principio que Dios es amor. Es una ampliación total y completa de las Sagradas Escrituras. Ahora, algunas personas dirán, pero hermano Alfonso, ¿para qué necesitamos a Elena de White si tenemos la Biblia? Hoy en día se ha vuelto común en las iglesias adventistas esa expresión en algunas personas. Inclusive la gente dice, no necesitamos el espíritu de profecía, solamente necesitamos la Biblia. ¿Saben por qué? Porque es que hay ciertas prácticas que solamente necesitamos así decirlo, que la Biblia no las menciona. Pero ¿saben por qué? Porque es que hay ciertas prácticas que la Biblia no prohíbe.
¿verdad? Pero la Biblia entonces dice que la Biblia no prohíbe esas prácticas, pero si no las prohíbe, ¿será que podemos hacerlas? Y les pongo un ejemplo, el de la masturbación. No van a encontrar en la Biblia que digan que esa práctica es indebida, que es un hábito que no se debe hacer. Pero la hermana White dice que causa daño fisiológico y causa daño psicológico y causa daño espiritual. Y dice que es pecado. Yo pregunto, ¿la hermana White está agregando algo que no está en la Biblia? ¿Está añadiendo nueva luz que no está en la Biblia? Claro que no. ¿Qué está haciendo? Está ampliando el mandamiento que dice no cometerás adulterio. Lo amplía. Y lo hace explícito para que nadie tenga una excusa. Para que en el juicio nadie le diga al Señor Jesús, oh Dios, pero si tú no pusiste eso en la Biblia, tú no lo escribiste ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento. Eso no está en tu palabra. Esa práctica de la masturbación, tú no la pusiste en toda esa documentación que escribiste. Pero Dios nos va a decir en el juicio, pero lo puse en el espíritu de profecía. Yo pregunto una cosa, y aquí somos adultos. ¿Ustedes piensan que una persona puede practicar o hacer esa práctica de la masturbación sin pensamientos impuros? Yo no creo. Y ahora de repente analizamos algo en este lugar. Ustedes saben muy bien que una persona que practica esa práctica tiene que tener pensamientos impuros. Antes de cometer ese acto, realiza en su mente, en sus pensamientos impuros. Y los pensamientos impuros es una violación del principio que dice que si miras a una mujer para codiciarla en tu mente, ya cometiste ese adulterio. ¿Dónde? En tu corazón cometiste ese adulterio. Entonces tiene la hermana Elena de White razón en explícitamente decir que es pecado. Claro que sí. Ahora permítanme leerles una cita del Espíritu de Profecía que dice, ¿verdad? La encontramos en los testimonios, tomo 2, página 281. Porque aún los adventistas entendemos mal el propósito del Espíritu de Profecía. Dice la sierva del Señor, dice esto, le está escribiendo al hermano J. Dice, si os hubierais dedicado a estudiar la palabra de Dios, ahora escuchen esto, con un deseo de alcanzar la norma de la Biblia y la perfección cristiana, no habrían necesitado los testimonios. ¿Captaron esto, hermano? Es decir, si una persona, si tú hubieras estudiado la palabra de Dios con el fin y el deseo de alcanzar que pone la Biblia y la perfección cristiana, no hubiera sido necesario los testimonios. Es decir, mis escritos no hubieran sido necesarios. Y sigue diciendo, es porque habéis descuidado el de familiarizados con el libro inspirado de Dios, por lo que el tratado de alcanzaros mediante testimonios sencillos y directos, llamando vuestra atención a las palabras de la inspiración que habéis descuidado de obedecer. ¿A dónde dirigen los escritos de Elena de White, hermanos? Dice ella, a la inspiración que habéis descuidado de obedecer e invitados a amoldar vuestras vidas de acuerdo con sus enseñanzas puras y elevadas. Los testimonios escritos se refiere a sus escritos. Los testimonios escritos no son dados para proporcionar nueva luz, sino para impresionar vivamente en el corazón las verdades de la inspiración ya reveladas en el Espíritu de Profecía. Ahora, hermano, el Espíritu de Profecía no trae nueva luz, sino que subraya la vieja luz. Sigue diciendo ella, el deber del hombre hacia Dios y sus semejantes ha sido especificado distintamente en la palabra de Dios. No sé si ustedes lo notaron. Voy a leerlo otra vez.
dice, el deber del hombre hacia Dios y sus semejantes. ¿Cuáles mandamientos son esos, hermanos? Los dos principales mandamientos que le explicó el Señor Jesús. ¿Verdad que sí? Dice, ha sido especificado distintamente en la palabra de Dios. Sin embargo, son pocos vosotros los que obedecen a la luz dada y no son sacadas a relucir verdades adicionales en testimonios, sino que Dios ha ampliado por medio de los testimonios las grandes verdades llamadas en la forma de su elección. Las ha presentado a la gente para despertar e impresionar su mente con ellas a fin de que todos queden sin excusa. Lo expresó así en el tomo 3 de Mensajes Selectos, en la página 30. Y ella dice, la sierva de Dios dice, poco caso se hace a la Biblia. Y por esto el Señor ha dado una luz menor para guiar a los hombres a la luz mayor. Es decir, hermano, el propósito del espíritu de profecía es ampliar lo que tenemos en la Biblia. Ahora, yo quiero preguntarles, voy a darle varios ejemplos y ahora el espíritu de profecía también nos responde eso. ¿Alguien quiere mostrarme el texto de la Biblia que dice que no irás al cine? Hay un texto en la Biblia que nos diga, no irás al cine, al teatro. ¿Está bien hacerlo si la Biblia no lo dice? Podemos ir. Escuchen lo que dice la sierva de Dios. Y hoy en día la gente no quiere oír esto porque hoy todos los adventistas van al cine. Como si la norma de Dios hubiera cambiado. La gente dice, no, pero eso no era eso es para los puritanos de antes. Como si las películas de Hollywood fueran mejores ahora que antes. Dice la sierva del Señor, entre los más peligrosos lugares de placer se encuentra el teatro. Claro, ella se está hablando de los pensamientos teatrales, de las presentaciones teatrales, ¿verdad? En vivo, porque eso era lo que se veía en esa época. Pero hoy la podemos reemplazar con los videos, con el cine, con las películas, con los TV cables, con todas las visiones, imágenes que vemos, ¿verdad? Porque en ese tiempo no había televisión, pero el principio se aplica porque son principios, porque son dramas, igual pero en vivo. Ella dice, en vez de ser una escuela de moralidad y virtud, como se pretende a menudo, es el semillero de la inmoralidad. Estas diversiones fortalecen y confirman los hábitos viciosos y las inclinaciones pecaminosas, los cantos viles y los ademanes, las expresiones y lástima depravan la imaginación y degradan la moral. Yo quiero decirles que no hay una sola película de Hollywood, hermanos. No la hay que valga la pena verla. Porque lo que hay son palabras sucias. Lo que hay son expresiones de adulterio, de fornicación, de mentira, de odio, de venganza. Y la Biblia dice que somos transformados a imagen de lo que vemos y lo que oímos. Así que nada más, porque la Biblia no dice de que no vayamos al cine, tenemos que hacerlo. Que no veas películas, tenemos que hacerlo y verla y perder tiempo como cristianos y destruir nuestra espiritualidad en actos y acciones que Dios no quiere para ti. ¿Cierto, hermano querido? Entonces, podemos decir que la Biblia no lo menciona, pero eso no significa que porque la Biblia no la mencione, está bien hacerlo. Lo que Dios hizo a través del espíritu de profecía fue ponerlo en blanco y negro, hermanos. Porque Apocalipsis dice que no quiere personas tibias. O eres frío o eres caliente. Y Dios quiso ponerte en blanco y negro a través del espíritu de profecía. Para que algún día cuando algún adventista vaya y le diga al Señor, ay Señor, pero tú no pusiste, no vayas al cine. Tú no lo escribiste en el Antiguo Testamento, ni lo escribiste en el Nuevo Testamento. Ay Señor, pero tú no escribiste ver
pornografía en tu Sagrada Escritura. Pero el Señor te va a decir, sí lo dije, y lo escribí en el espíritu de profecía, que es la ampliación mayor de las Sagradas Escrituras. Y sigue diciendo la sierva del Señor, todo joven que asista habitualmente a estos espectáculos se corromperá en sus principios. No hay en nuestra tierra influencia más poderosa para envenenar la imaginación, destruir las impresiones religiosas y embotar el gusto por los placeres tranquilos y las sobras realidades de la vida que las diversiones teatrales. Eso se aleja mucho, se aleja bastante del cine hoy en día y de todos los videos y películas y novelas y comentarios y acciones que vemos hoy en día en la televisión. No se aleja nada, hermano. No estamos muy distantes de esa realidad. ¿Por qué? Porque ella sigue diciendo, cada asistencia, es decir, envicia el amor por estas escenas, aumenta con cada asistencia como el deseo de bebidas embriagantes. Se fortalece con su consumo y la única conducta segura es huir del teatro, del cine. ¿Cuántos de ustedes ven una película sangrienta y cambian de canal? Yo he visto hogares que están en plena presencia de una película y ahí vemos destrucción, guerra, muerte y los hermanos no cambian de canal. Quedan deleitados, quedan apasionados, como dice la sierva del Señor. Vamos a poder decir eso. No vamos a poder decirlo, hermano, cuando el Señor venga. Porque la sierva del Señor lo escribió y Dios lo escribió para que podamos leerlo y aprenderlo. Porque Dios va a decir que el espíritu de profecía es una ampliación de los principios bíblicos. Ahora yo pregunto, ¿la Biblia tiene principios que prohíben decir ir al cine? ¿Tiene principios? Claro que sí. Por ejemplo, los de limpio corazón, ellos son los que causan, los que le darán a Dios, ¿verdad?, una santidad, y Dios dará hacia ellos una santificación. Pero ¿para quién? Para los de limpio corazón. Esos son principios claros que tiene la Biblia. Y el espíritu de profecía lo amplía, ¿verdad? Y lo amplía y lo ratifica. Yo pregunto, ¿la Biblia tiene principios que prohíben ir al cine? Pero tiene principios, claro que sí. Ven a verlos de limpio corazón, porque ellos le dan a Dios. El que tiene esa esperanza, el que se purifica a sí mismo como Él también es puro. ¿Y ustedes creen que cuando van al cine se están purificando? ¿O cuando ven películas o novelas se están purificando? Nosotros mirando acá capa descubierta cómo es un espejo la gloria de Dios, la gloria del Señor. Somos de gloria en gloria a su misma semejanza. Hermanos y hermanas, somos transformados a imagen de lo que vemos. Si vemos violencia, si vemos sexo ilícito, si vemos mentira, si oímos malas palabras, eso se refleja en nuestro carácter. Se refleja en nuestro carácter. ¿Cómo es entonces que vamos a decir que porque la Biblia no dice no vayamos al cine, que porque la Biblia no dice se puede ver pornografía, se puede ver cine inmundo, se puede ver lujuria, se pueden escuchar expresiones que destruyen nuestra mentalidad y nuestra espiritualidad? Y como la Biblia no lo dice, tenemos que hacerlo. Pero gracias a Dios, porque Dios nos entregó el espíritu de profecía para que en estos tiempos finales tuviéramos una ampliación mayor de la palabra mayor, de la luz mayor, que es la palabra de Dios. El Señor nos bendiga en esta mañana, hermanos queridos.